En el Cementerio General de Valencia apenas se pueden contar con las manos las mujeres que sobresalieron por uno u otro motivo. Es debido a su posición social, que durante mucho tiempo impidió desarrollar habilidades fuera de lo que sería una buena y abnegada esposa, tal como figura en algunos de los epitafios del siglo XIX. En esta ruta, que forma parte del Museo del Silencio, se rinde homenaje a mujeres que tuvieron un papel destacado en la historia. Muchos de los visitantes, especialmente mujeres, preguntan si hay mujeres ilustres enterradas en este Cementerio General de Valencia. Hay pocas, pero las siguientes son aquellas que sobresalieron por uno u otro motivo en las épocas en que vivieron. Este es el nicho de Luisa Esperón, una de las primeras fotógrafas establecidas en Valencia. Junto a su marido Antonio Ludovici, regentaron un estudio ubicado en la calle Caballeros de Valencia. Luisa Esperón fue una de las primeras fotógrafas profesionales que tuvo Valencia. Ella trabajó toda la vida con su marido Ludovici. Jean-Catherine se casó con Antonio Ludovici y ambos se establecieron como fotógrafos en Valencia hacia 1863. En el año 1864 abrieron un estudio en la calle Caballeros. El matrimonio trabajó en la ciudad hasta 1875 y consiguieron una gran fortuna en el ejercicio del retrato fotográfico, género en el que se especializaron. A mis espaldas, otra joya del Cementerio General de Valencia, el Panteón de Virginia Dotres, una niña que falleció a los 15 años de edad, hija de unos potentados industriales del textil. A su muerte aquí en este mismo lugar se reunieron varios poetas para rendirle sentido homenaje. Espectacular es el panteón erigido a la memoria de Virginia Dotres, la niña poeta. Solo tenía 15 años cuando murió a causa de unas fiebres tifoideas en 1851. Sus padres, prósperos comerciantes, mandaron construir este edificio de inspiración helenística con mármoles de Carrara. Fue el segundo monumento funerario que se construyó en el Cementerio General de Valencia. El monumento se trajo pieza a pieza desde Italia y se ha documentado como obra del famoso escultor genovés Santo Barni. Otra mujer valenciana de fama internacional, Lucrecia Borja, más conocida como Lucrecia Borey, una cantante de ópera que actuó en Europa y sobre todo en América. Murió en Nueva York y dejó escrito que sus restos fueran depositados en Valencia. Desde Nueva York trajeron a Valencia los restos mortales de Lucrecia Borey en 1960. Fue una soprano de reconocido éxito mundial que había nacido en Valencia el 24 de diciembre de 1887. Desde muy joven supo que quería ser cantante y debutó en 1908. Actuó en los más prestigiosos teatros de Italia y América. No obstante, siempre tuvo el recuerdo hacia Valencia. De hecho, sus restos fueron trasladados de Nueva York y la comitiva que se organizó partió desde el Palacio Marqués de Dos Aguas. Igualmente, desde Castellón, hizo trasladar al Panteón de Valencia los restos de sus padres. Otra de las personas insignes de Valencia fue Mariana Conches, marquesa de San Juan, aquella que tanto tuvo que ver con la construcción del asilo de San Juan Bautista y especialmente la creación de los llamados Jardines de Monforte. Otra benefactora de la ciudad de Valencia fue la marquesa de San Juan, que yace en este panteón junto con su marido y su hijo. Ella tuvo mucho que ver en la construcción del asilo de San Juan Bautista y sobre todo en la instalación de los Jardines de Monforte. A la muerte de su único hijo, Juan Bautista Romero, se sumió en una terrible depresión, tanto que el marqués adquirió un huerto a las afueras de Valencia para construir un hermoso jardín dirigido por su esposa, con el fin de mantenerla ocupada y que recuperara la ilusión perdida. Nicho 1501, aquel que encierra una bonita historia de amor. Emilia Vidal, la protagonista, que murió a los 18 años, él se llamaba Vicente García Valero e hizo lo imposible por costear este nicho. A lo largo de toda su vida no dejó de enviarle flores en el Día de Todos los Santos.
Cuando ya era anciano, no disponía de medios económicos y un año, muy a su pesar, no pudo enviar dinero para que arreglasen el nicho de Emilia. Pero junto a su esposa pasó por una administración de lotería en Madrid y vio en el escaparate varios décimos del número 1501. Inmediatamente le hizo recordar el nicho de su verdadero amor y adquirió uno de los décimos. Le tocó el premio gordo. Al final de esta historia contada por el propio Vicente en el libro de memorias Páginas del pasado, él exclamó: «Tantos años enviando dinero a mi amada y ahora es ella la que me lo devuelve». Una de las mujeres que formó parte de la historia reciente de España, Amparo Meliá, viuda de Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Ella vino aquí a Valencia, murió aquí y aquí fue enterrada. Amparo Meliá nació en Valencia en 1860. Fue la mujer de Pablo Iglesias, fundador de la formación política Partido Socialista Obrero Español. Dicen que sus consejos fueron determinantes en el proceder de su pareja, posteriormente marido, ya que se unieron en matrimonio en 1921. Anteriormente había estado casada, pero por el tiempo enviudó y fue entonces cuando se casó de nuevo con Pablo Iglesias. Se trasladó a Valencia al comienzo de la Guerra Civil y, casi ciega, falleció en 1945, siendo enterrada en el entonces llamado Cementerio Civil. Ni los más ostentosos panteones ricamente decorados con intrincados relieves, junto a las sencillas lápidas de inscripciones anónimas borradas por la erosión del olvido, trazan un desacuerdo ante el fin de la vida. Esta diferenciación está concebida por los que quedan. El oro se convierte en ceniza, los nombres desconocidos se remarcan y la guadaña, convertida en símbolo, recuerda la esencial igualdad. Estas son algunas de las historias de las personas que descansan en este cementerio municipal de Valencia, un lugar repleto de imágenes y sucesos que no debemos olvidar.